La noche no empezó como cualquier otra. Empezó con una mentira disfrazada de rutina. «Voy a cenar con las chicas, necesito desconectar», dijo ella frente al espejo de nuestro piso en Madrid. Sonreía con ese gesto ensayado, pero en sus ojos había un titubeo, una grieta mínima que a cualquiera le habría pasado desapercibida. A mí no. Se pintaba los labios con la precisión de quien afila un arma. Perfume caro, el que jamás usaba conmigo. Tacones que siempre había dicho que odiaba. Y un bolso pequeño, de esos que solo llevaba cuando no quería cargar con nada que le estorbara. Yo asentí, interpretando el papel de marido dócil, pero por dentro cada detalle me gritaba lo contrario. Aquella no era una cena con amigas, era una escapada hacia un lugar donde yo no estaba invitado. Lo supe porque esas amigas de las que hablaba, una vivía en Valencia, otra acababa de ser madre, y la tercera ni siquiera le dirigía la palabra desde hacía meses. Y aún así, ella se pintó los labios 2 veces. Me besó apenas rozando mi piel, como si besarme de verdad fuera traicionar a otro. Ese roce frío me lo confirmó. Me estaba mintiendo. Y lo peor, se reía de mí al hacerlo. Esperé 10 minutos después de que cerró la puerta. Me puse la chaqueta de cuero que llevaba en mis tiempos de cazador de verdades. Comprobé que el móvil estuviera en silencio, la cámara cargada y el depósito lleno. No era la primera vez que dudaba de ella, pero sí era la primera vez que estaba dispuesto a llegar hasta el final. La seguí por las calles de Madrid, donde la ciudad parecía derrumbarse bajo luces rojas y claxones impacientes. Parejas se besaban en las esquinas, mendigos pedían unas monedas, y ella, a unos coches de distancia, avanzaba con calma, convencida de que nadie la miraba. Se detuvo en un hotel barato, uno de esos sin estrellas ni recepcionistas, solo cortinas pesadas y paredes que transpiran secretos. Apagó el motor y se quedó inmóvil, respirando como quien se prepara para un salto al vacío. Yo aparqué al otro lado de la calle, con las manos heladas pero el pulso ardiendo. Entonces apareció él. Lo reconocí al instante, caminar seguro, arrogante, como si el asfalto le debiera respeto. No era un desconocido, no. Era su ex, ese mismo que había jurado borrar de su vida, ese mismo que un día me dio la mano fingiendo una sonrisa rota. Y ahora estaba allí, caminando directo hacia ella. No hubo abrazos en la calle. Él subió al coche y tras unos segundos, los cristales comenzaron a empañarse. El vehículo se movía con la cadencia de una carcajada cruel del destino. Cerré los ojos, apreté los dientes, encendí la cámara. Grabé todo. Cada beso, cada gesto, cada traición. No porque necesitara pruebas para enfrentársela, sino porque aquello sería el primer ladrillo de lo que vendría después. La venganza, pensé, no se improvisa, se construye. Volví a casa antes que ella, no para fingir que dormía, sino para dejarle claro que mi silencio sería más pesado que cualquier reproche. La cama seguía tendida, fría, intacta. Me encerré en el estudio. Puse la grabación en el portátil y lo vi todo. No lloré, no grité, no me derrumbé. Cada jadeo con él era un martillazo que reforzaba el muro que empezaba a levantar dentro de mí. Un muro sin puertas, solo trampas. A las 3 de la mañana regresó. Entró descalza, como si el silencio pudiera lavar su pecado. Se quitó los tacones en la puerta y caminó directo al baño. Encendió la ducha, dejó que el agua corriera sobre ella como si pudiera borrar lo que había hecho. Yo estaba en el pasillo, apoyado en la pared, observando su silueta a contraluz. No dije nada, porque esa noche no terminó con su mentira. Esa noche empezó con mi verdad. Ella había abierto la guerra, y yo ya había decidido cómo iba a ganarla. Cuando salió del baño envuelta en una toalla, con el pelo chorreando aún y la piel enrojecida por el agua caliente, me encontró de pie en mitad del pasillo. Se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un muerto, y no estaba tan equivocada. El marido ingenuo que conocía había desaparecido. La miré fijo,
con una sonrisa extraña, de esas que no contienen ternura, sino filo. «¿Qué tal la cena con las chicas?», pregunté con una calma que cortaba el aire. «¿Bien?», respondió con una voz apagada, automática, como una grabación repetida 1000 veces. No insistí. No era el momento. Las venganzas que merecen recordarse no nacen de la prisa. Se preparan a fuego lento, como un guiso que impregna cada rincón antes de servirse. Al día siguiente, me levanté antes que ella. Puse café, tosté pan, le sonreí y hasta le dejé un beso en la frente. Ella lo interpretó como cariño. Yo lo sabía. Era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. Esa era mi primera jugada. Hacerle creer que seguía siendo el esposo confiado, el que aún no sospechaba nada. Por la tarde imprimí varias fotos, las más explícitas. No para mostrarlas todavía, sino para llevarlas encima, guardadas en un sobre dentro de mi maletín. Tenerlas allí era como caminar con un arma cargada en la cintura, silenciosa, invisible, lista para usarse. Poco a poco, empecé a alterar su mundo con gestos casi imperceptibles. Moví de lugar sus perfumes. Escondí un par de zapatos. Borré sus series favoritas del streaming sin dejar rastro. Incluso hice desaparecer el vestido que se había puesto la noche de su cena con amigas. Ella buscaba cosas que ya no estaban, dudaba de su memoria. Yo la observaba en silencio, disfrutando de cada gesto confundido. Era como ver cómo se filtra la humedad en una pared. Al principio no sabes de dónde viene, pero tarde o temprano la grieta se abre. El siguiente paso fue aún más sutil. Llamé a su madre con un tono ilusionado y le conté que estaba planeando una sorpresa por nuestro aniversario. Quería detalles de su infancia, fotos antiguas, anécdotas. Ella, emocionada, me dijo: «Ojalá todos los hombres fueran como tú». Reí por dentro. No tenía ni idea de lo que estaba cocinando. También hablé con su oficina. Les pedí colaboración para una falsa entrega de premios, algo simbólico. Me facilitaron el contacto de su jefe. Todo iba encajando como las piezas de un rompecabezas macabro. Ella seguía viviendo tranquila, creyendo que nada había cambiado. Pasaron 2 semanas. Ella continuaba con sus excusas de siempre. Cenas con amigas, trabajo extra, reuniones de última hora. Yo la acompañaba con la mirada, en silencio, cada día más frío. Ya no era su pareja, era su sombra. Y mientras ella fingía, yo perfeccionaba mi plan con precisión quirúrgica. La grabación estaba lista, editada, sin tiempos muertos, sin silencios, solo lo esencial. Besos robados, susurros sucios, jadeos entrecortados, el sonido puro de la traición. Junto a las fotos, era un arsenal imbatible. Solo faltaba el escenario adecuado. Y lo encontré, su cumpleaños número 35. Ella planeaba una reunión en casa, íntima, con familia, amigos y algunos compañeros del trabajo. Me ofrecí a organizarlo todo. Reservé catering, contraté decoración, incluso llamé a un fotógrafo. Ella estaba encantada, convencida de que lo hacía porque la adoraba. En realidad, lo que preparaba no era una fiesta, era un funeral. El entierro de nuestra historia con música, copas y una pantalla de 55 pulgadas como lápida. El gran día amaneció soleado. Ella estaba feliz, nerviosa, como una niña que espera un regalo. Yo le llevé el desayuno a la cama, grabándola con el móvil como si fuera un gesto romántico. «Eres perfecto, el mejor marido del mundo», me dijo sonriendo. Y asentí. Sí, lo era, pero solo en el mundo que ella creía habitar. Un mundo que ya había muerto. A las 7 comenzaron a llegar los invitados. Ella los recibió con un vestido blanco ajustado, radiante, convencida de que aquella noche sería la protagonista absoluta. ¿Lo fue? Sí, pero no de la forma que imaginaba. A las 8 levanté mi copa. Quiero compartir con vosotros un vídeo especial. Un regalo para ella, un recorrido por estos años juntos. Dije con voz firme. Ella se emocionó. Se llevó las manos al pecho.
Me miró con los ojos brillando de ilusión. Apagué las luces. La pantalla se encendió. La fiesta se detuvo. Y lo que ella pensó que sería un homenaje de amor, se convirtió en la sentencia más cruel de su vida. La sala se sumió en penumbra. La pantalla primero mostró imágenes dulces, fotos de viajes, sonrisas cómplices, música suave de fondo. Ella lloraba emocionada, convencida de que era un homenaje. Y de pronto, el corte. Un salto brutal que dejó a todos clavados en el sitio. La imagen de su coche, empañado por dentro. La mano de él deslizándose por su muslo. Sus labios pronunciando un nombre que no era el mío, entre jadeos. El silencio fue insoportable. Apenas unos segundos, pero dolían como un golpe seco en el estómago. Luego vinieron los murmullos, los vasos dejándose caer, las miradas que se evitaban. La madre soltó la copa, incrédula. El jefe apartó los ojos con gesto tenso. Su mejor amiga la observó como si hubiera descubierto un monstruo. Ella se quedó petrificada, los labios abiertos sin emitir sonido. Me buscó con la mirada, incapaz de procesar que yo, el mismo que la besaba cada mañana, hubiera sido capaz de preparar aquello. Pero no necesitó preguntar. Lo entendió en el acto. Cada gesto de ternura, cada desayuno, cada sonrisa de las últimas semanas había sido parte de la demolición. Yo había colocado las piezas y ahora ella estaba rodeada de ruinas. Me acerqué a su oído y le susurré con calma: «Feliz cumpleaños, cariño». Y me marché. No di un portazo, no levanté la voz. Cerré la puerta con suavidad, porque ya no hacía falta añadir ruido. El estruendo lo había provocado su propio reflejo proyectado frente a todos. Me senté en el coche y dejé que el retrovisor me mostrara la fachada de nuestra casa. No encendí el motor de inmediato. El corazón me latía como si acabara de correr kilómetros. No era tristeza lo que me impedía dormir aquella noche. Era la adrenalina. Destruir lo que una vez amaste no te vacía, te mantiene alerta, como si aún siguieras en el campo de batalla. El móvil vibraba sin descanso. Llamadas, mensajes, notas de voz. 20 intentos en apenas 2 horas, todos con la misma melodía de súplica. «¿Por qué me haces esto?», repetía, como si su traición pudiera borrarse con lágrimas o excusas. La bloqueé sin contestar. El silencio sería mi respuesta definitiva. Cada intento fallido de contacto era un clavo más en su conciencia. Al día siguiente fue su madre la que me llamó. Quería hablar, buscar explicaciones. Le respondí que ya todo se había dicho, que lo demás debía arreglarlo con su hija. Y las consecuencias no tardaron en caer. En su oficina la apartaron, no por acostarse con alguien, sino porque lo había hecho con un hombre del mismo entorno laboral. Política, reputación, imagen, la echaron disfrazando la decisión de burocracia. Su hermana, siempre defensora, le soltó la mano. La amiga que aún la soportaba desapareció. Y el amante, bueno, él se esfumó en cuanto olió los escombros. Los cobardes saben huir mejor que nadie. Yo no difundí el vídeo. No lo subí a redes, no lo compartí. No era necesario. Bastó con ese instante, con su fiesta convertida en un juicio público, para que el impacto quedara grabado en todos. Porque la verdadera venganza no es arrasar con todo. Es dar un golpe tan certero que jamás puedan reconstruirse. Ella intentó recuperarme. Me dejó cartas escritas a mano, con frases de amor gastadas y lágrimas que deformaban la tinta. Dejó en mi puerta una caja con recuerdos, fotos, cartas mías, perfumes que usaba cuando aún me deseaba. Buscó refugio en la nostalgia. Pero quien ya ha bajado al infierno no se deja seducir por aromas ni papeles. Le respondí con una sola nota. Esto no fue un episodio, fue el final. Y tú ni siquiera eras la protagonista. Las semanas siguientes fueron un desierto sonoro. No un silencio pacífico, sino un silencio pesado, denso. Como si las paredes guardaran secretos que no se atrevían a pronunciar. Caminaba por la casa y aún olía su perfume en los rincones, el mismo que se puso la noche de su traición. No quité fotos,
No tiré recuerdos, dejé todo como estaba. Porque los fantasmas no se borran, se exhiben. Para que el vacío pese más que cualquier palabra, no dejé los recuerdos en su sitio por nostalgia. Los mantuve allí como pruebas silenciosas, como testigos que me recordaran lo que alguien puede llegar a hacer cuando cree que jamás será descubierto. Una tarde regresó. Golpeó la puerta con insistencia durante un cuarto de hora. Yo me limité a observarla por la mirilla. Tenía el rostro apagado, el pelo enredado, unas ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Ya no era la actriz que fingía sonrisas. Era un personaje roto, sin guión ni maquillaje. No abrí. Me serví un whisky, me senté en el suelo, apoyado en la puerta, y escuché cómo empezaban a hablar sola. No sabes lo que daría por retroceder, por no haberme subido a ese coche. Su voz temblaba, no pidiendo perdón, sino desahogándose, como quien suelta ladrillos de un peso insoportable. Pero era inútil. Las palabras nunca borran el filo de un cuchillo manchado. Después de aquel día no volvió. Se marchó como suelen hacerlo los cobardes, sin cerrar la puerta, dejando basura en el suelo de una casa que no les pertenece. Supe por conocidos que vendió el coche, que se mudó, que buscó terapia. Incluso me contaron la ironía más amarga. El ex con el que se entregó también desapareció de su vida. Resultó que él tenía esposa. Al final, cada traición tiene su eco. Oí rumores de que hablaba mal de mí, que me pintaba como un psicópata, que yo había destruido su mundo. Pero nadie la creyó. Porque al final, cuando alguien se ahoga en su propia culpa, siempre intenta salpicar a otros. Yo seguí adelante, pero no como antes. Cambié. Me hice más frío, más calculador. Aprendí a leer silencios, a detectar grietas en cada palabra. Descubrí que una traición no cicatriza del todo. Se convierte en una marca que te acompaña siempre. Empecé a salir con otras mujeres, pero no buscaba amor. Buscaba calma, compañía sin promesas, charlas sin planes a futuro. Me volví distinto, no peor, simplemente más real. Cuando me preguntan por qué lo nuestro terminó, respondo sin titubeos. No fue una ruptura, fue una ejecución. Y aún guardo el vídeo. No lo reproduzco, no lo necesito. Pero lo conservo como quien mantiene una bala guardada por si la guerra regresa. Ella no ha vuelto a aparecer en mi vida. Y si algún día lo intentara, sabrá que esta historia no tiene reinicio. Porque hay traiciones que no se perdonan. No por orgullo, sino por supervivencia. Nunca levanté la voz, nunca recurrí a golpes ni insultos. Mi castigo fue otro. Le arrebaté el escenario. Apagué las luces, desmonté su teatro y la obligué a enfrentarse sola al eco de su mentira. Y allí sigue, perdida en esa oscuridad que ella misma encendió. A veces, en noches silenciosas, me parece escucharla llamando desde lejos, pero ya ni siquiera me acerco a la puerta, porque lo que una vez murió no merece segunda vida.